Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender qué es un párrafo, cuál es la estructura interna y externa que constituye un párrafo y qué tipos de párrafos existen. Entonces vamos a comenzar con la definición de párrafo. La RAE define el párrafo como cada una de las divisiones de un escrito señalados por la letra mayúscula al principio del renglón y punto y aparte al final del trozo de la escritura. Es una estructura de varias oraciones que van unidas para transmitir un mensaje. El párrafo está formado por una idea central o asunto fundamental y las oraciones que amplían este asunto se denominan oraciones de apoyo. Ahora en pantalla ustedes están viendo un esquema de la estructura de un párrafo. Si ustedes ven, tenemos la sangría, que es el espacio que dejamos al inicio de la primera oración del párrafo. Tenemos el punto y aparte que separa un párrafo de otro, porque en ese esquema ustedes están viendo tres párrafos. Si ustedes se fijan, el primer párrafo se separa del segundo párrafo a través del punto y aparte. El segundo párrafo vuelve a dejar la sangría para seguir con esta característica del párrafo y el tercer párrafo se separa del segundo con el punto y aparte y también se deja en él una sangría. Ahora, hay dos aspectos importantes a la hora de hablar del párrafo y son la estructura externa y la estructura interna. En el caso de la estructura externa estamos hablando de que el párrafo tiene una sangría, empieza en una línea nueva con sangría a la izquierda y mayúscula. También otra característica importante es que el párrafo termina en punto y aparte, no en punto y seguido. Si tienen dudas sobre el tema del punto y aparte, el punto y final, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube porque ahí tengo un tutorial al respecto. Ahora, la extensión del párrafo depende de las preferencias del escritor y en cierta forma del tipo de discurso. Esto quiere decir que tú puedes añadirle al párrafo todas las oraciones que quieras, aunque lo recomendable es que los párrafos no excedan 8 oraciones. Bueno, y ahora que ya comprendimos en qué consiste la estructura externa del párrafo, vamos a estudiar cómo se hace la estructura interna de un párrafo. Recordemos que el párrafo contiene ideas que van entrelazadas entre sí y que existe una jerarquía entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que el párrafo tiene una idea principal o una idea central que está soportada por oraciones de apoyo, que obviamente jerárquicamente no son igual de importantes que la idea principal, sino que nos dan más detalles y amplían la idea expresada por la idea principal. Esa idea principal puede estar al principio del párrafo, a mediados del párrafo o a final del párrafo. Y en algunos casos incluso hay que construirla. Es decir, no está en una oración en particular, sino que hay que leer el párrafo y construir la idea. En el tema de la representación gráfica existe el párrafo ordinario, el párrafo alemán y el párrafo francés. Ahorita ustedes están viendo en pantalla un ejemplo de párrafo ordinario. En el párrafo ordinario se empieza siempre con sangría y la última línea puede ser corta o larga y ocupar todo el espacio en blanco. Es la forma más utilizada en textos manuscritos como los exámenes escritos. También existe el párrafo alemán o moderno, como ven en pantalla. Si se fijan, ninguna línea lleva sangría y la última ha de ser necesariamente corta, a no ser que los párrafos lleven blanco de separación, ya que de no ser así, la división en párrafos desaparecería al no quedar claro el punto y aparte si las líneas finales llenan todo el espacio. Entonces recuerden que en el párrafo alemán ninguna línea va a llevar sangría. Y finalmente está el párrafo francés. Es la disposición inversa del párrafo ordinario, es decir, se va a dejar sangría en todas las líneas, menos en la primera. Y la última puede ser larga o corta. Se usa en diccionarios, índices, bibliografías, cuadros y apartados, pero no suele utilizarse en los textos ordinarios.
Bueno, ahora vamos a estudiar cuáles son los tipos de párrafos que existen. Existe el párrafo narrativo, el párrafo descriptivo, el párrafo argumentativo, el párrafo expositivo, el párrafo de comparación o contraste y el párrafo de enumeración. Vamos a ver cada uno de estos párrafos. En el caso del párrafo narrativo, llamado también cronológico, existe una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de habilidades. Un buen ejemplo de uso del párrafo narrativo es en el caso de la noticia, la crónica, el cuento, donde se exponen hechos de orden cronológico. Se pueden utilizar diferentes conectores temporales como después, luego, hace un mes, etc. En el párrafo descriptivo, que se presenta a través de las palabras, lo que se intenta es potenciar el uso de las palabras y presentar una imagen sensorial ante los lectores o receptores. Es decir, que en el párrafo descriptivo lo que vamos es a describir ambientes, situaciones, de tal forma que la persona que lea ese párrafo descriptivo se dé una idea completa de lo que estamos hablando. Digamos que salimos a dar un paseo por el parque y vamos contando que las hojas caían, que hacía fresco, que la mañana se miraba hermosa. Ven, estamos dando aspectos descriptivos porque estamos construyendo un párrafo descriptivo. Pero también existen párrafos argumentativos donde nosotros lo que queremos es apoyar o defender una determinada tesis a través de argumentos. Evidentemente, el párrafo argumentativo es el que se usa en los ensayos donde nosotros intentamos convencer al lector de nuestra posición. En el caso del párrafo expositivo, este sirve para explicar o desarrollar más ampliamente un tema. Estos suelen ser bastante extensos y abundantes dependiendo de la complejidad del tema. Es decir, en estos párrafos estamos exponiendo una tesis, una teoría, estamos explicando en qué consiste la teoría, cuáles son sus características, o sea, estamos exponiendo un tema. También existen párrafos de comparación o contraste, donde estamos comparando ideas, personas, estamos indicando una correlación entre dos objetos que estamos comparando. Puede ser que estamos comparando dos amigas de nosotros, dos libros que nos gustaron, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de Crimen y Castigo y La Dama de las Camelias, podemos comparar el Crimen y Castigo, que es una novela psicológica, con La Dama de las Camelias, que es una novela de amor. Entonces, en esa comparación, obviamente, utilizamos un párrafo de contraste. También existe el párrafo de enumeración, donde obviamente se enumeran situaciones, de manera que vamos de lo más importante a lo menos importante. Y ahora estamos viendo un diagrama en pantalla con los elementos del párrafo. Existen características del párrafo para lograr su efectividad, es decir, para lograr su adecuada comprensión. Estas características son la claridad, la concisión, la precisión, la corrección y la integridad. En cuanto a las características de la estructura, tenemos tres. Todo párrafo debe tener unidad, coherencia y variedad. En cuanto a la estructura, tenemos una oración tesis y oraciones de apoyo. En cuanto al desarrollo, vamos a dar detalles, datos, definiciones, alusiones, anécdotas, ejemplos y razones. Y finalmente, en el caso de la clasificación, recordemos que un párrafo puede ser narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo y usar o no elementos de transición. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el tema del párrafo. Espero que te haya quedado claro la definición, la estructura interna, la estructura externa y las características más importantes de un párrafo. Te invito a suscribirte a mi canal y darle like a todos mis videos para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Adiós.